Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada especial de nuestro proyecto colectivo Lorca Vuelta de Paseo. En primer lugar, pues agradecer a la asistencia de todos ustedes, porque es un día complicado, un viernes de puente, y bueno, ver una afluencia de público pues siempre se agradece una tarde de viernes cuando todo el mundo seguramente pues le hubiera gustado estar en otro sitio, ¿no? Eso en primer lugar, para empezar. En segundo lugar, pues agradecer a la Universidad de Granada, a la Madraza, por dejarnos este espacio por segunda vez para presentar a protagonista de esta tarde, que es el poeta Dionisio Cañas. Pero previamente pues agradecer a la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, a su decano Javier Villoria, a Marisa Hernández Ríos, vicedecana de Extensión Universitaria, y también a Victoria Chamorro, que son las dos coordinadoras del proyecto Lorca Vuelta de Paseo, y también, por supuesto, a Antonio Luzón, que es el director de la cátedra Educación y Sociedad, digo bien, ¿no? Y no sé si ha venido por aquí, pero creo que no podía. Alejandro Muñoz, que es el subdirector de la Escuela de Arquitectura de Granada, que es donde el día 23 de noviembre inauguraremos una exposición cuyo título será Lorca Vuelta de Paseo, Nueva York en un poeta, que redunda sobre poeta en Nueva York. De alguna manera, esta tarde la presencia de Dionisio es la salida de esta exposición, que dentro de un mes se celebrará en esta Escuela de Arquitectura, ¿no? Digamos que la diversidad interpretativa a la que ha sido sometida la obra gráfica y literaria, que gira en torno al universo neoyorquino, por los participantes en esta muestra, que si me permiten los voy a citar, son 10 grandes artistas: José Manuel Darro, Miguel Carini, Luz López, Tomás Ayuso, Carmen Guardia, que están por aquí, Fran Torres, Sana Morales, Nina Ich, Antonio Labella y Pedro Chacón. Son los que van a dialogar o han dialogado, porque ya tenemos sus obras hechas, sobre el mundo neoyorquino, lorquiano, desde un punto de vista muy particular, desde distintas perspectivas, sobre soportes diferentes, ¿no? Y creo que va a ser una apuesta muy diversa y muy, muy interesante, ¿no? Y van a responder a una forma original de pensamiento y a una organización particular de sensibilidad, llamadas a transformarse en un acercamiento más certero a esa poliédrica identidad de la personalidad del creador universal granadino, ¿no? La indagación de estos artistas abundará sobre aquellos aspectos más intrínsecos de la personalidad lorquiana, ¿no? La experiencia de la soledad neoyorquina, la perplejidad ante un mundo nuevo no exento de milenarismo babilónico, planeará como un espectáculo anormal sobre los ojos de un provinciano desorientado. De alguna manera hay una equivalencia, porque Dionisio, que viene de la Mancha, que era y es de La Mancha, por supuesto, que salió de allí, también llegó como un... Sigo siendo... perdón. Llegó como un provinciano a Nueva York, ¿no? También, y entonces hay, digamos, un paralelismo biográfico, ¿no? Esa idea de renuncia a mimetizarse con los elementos que lo acompañan a Lorca en su ignoto deambular por el entramado urbano dialogará con las propuestas plásticas e iconográficas de estos artistas, ¿no? Era un poco como presentación a nuestro proyecto y a esta próxima exposición. Pues de Dionisio Cañas, ¿qué voy a decir? Que manchego nació en Tomelloso. En primer lugar, agradecerle, infinitamente que esté aquí esta tarde con nosotros. Para mí es, un honor poder presentarlo, ya no solo al catedrático de la Universidad de Nueva York, emérito que fue, al gran poeta, al gran artista, sino sobre todo al amigo, ¿no? que realmente me hace una gran ilusión. Él vivió en Francia,
durante 9 años y residió en Nueva York pues gran parte, bueno, toda su vida académica, por supuesto, desde el año 1972 hasta 2005, ¿no? Actualmente regresó ya en mediados de la década de los 2000 a su pueblo, a Tomelloso, donde sigue viviendo y sigue trabajando y proponiendo y escribiendo, ¿no? Que no para, ¿no? Digamos, como anota su antólogo en su último libro que he traído aquí, el mundo era un hermoso espejismo, lo he traído dedicado también por Dionisio y que les recomiendo porque acaba de salir a la venta, ¿verdad? Se puede conseguir a través de Amazon, de Casa del Libro, y ya digo que les recomiendo encarecidamente. Dice que Dionisio Cañas es uno de los secretos mejor guardados de la poesía española. Yo añadiría que injustamente olvidado por la crítica española, ¿no? A pesar de que es leído y ha sido traducido a numerosas lenguas, al inglés, al francés, al árabe, editado en países como Estados Unidos, Francia, México o Egipto. Su obra celebra medio siglo de poesía, de ensayo, pero también de arte, ¿no? Y es sin duda uno de los proyectos más originales e intensos de la literatura española contemporánea, donde se aunan temáticas que basculan pues, de distintos motivos: el arte, la política, el deseo, la mística, la ética o la tecnología, aunque siempre con su mirada de outsider, por utilizar una etimología inglesa, ¿no? Que lo ha llevado a huir del canon para abrazar los márgenes, ¿no? La marginalidad, lo que a veces le ha procurado distintos epítetos, él lo sabe muy bien, como de inclasificable, sobre todo entre sus contemporáneos, y muchos de ellos amigos, me refiero a los novísimos o a la nueva sentimentalidad. No voy a citar nombres porque yo creo que es conocido de todos ustedes, ¿no? Las referencias poéticas de Dionisio son tan extensas y poliédricas como su propia obra, ¿no? De compleja, evidentemente, de hablar del ámbito norteamericano, desde Walt Whitman a Wallace Stevens, pasando por Dylan Thomas o Allen Ginsberg, ¿no? Le procura ese deambular beat por la poesía norteamericana, pero nunca se olvida de los clásicos. Cito dos referencias, desde Ovidio a Safo, ¿no? Sin olvidar el grueso de la contemporaneidad hispana, que va de Juan Ramón Jiménez a José Ángel Valente, o los imprescindibles Claudio Rodríguez, José Hierro y de luego Federico García Lorca, ¿no? Creo que ya saben que fue profesor de la Universidad de Yale y catedrático de la Universidad de Nueva York, ahora catedrático emérito, poeta, artista, crítico literario. Sus libros de poesía son muchos, yo voy a citar unos cuantos. Por supuesto, el que nos ha convocado aquí, bueno, ha convocado, por supuesto, Dionisio, ¿no? El fin de la raza felices, quizás su libro más neoyorquino, o más lorquiano, quizás, ¿no? Bueno, ya nos hablará él. El gran criminal, Corazón de perro, El caso de incendio, Videopoemas, un libro interesantísimo, 2002-2006, un libro de DVD del año 2007, resultado de una doble exploración relacionado con la poesía y el videoarte. Libros como Y empezó a no hablar, Lugar, antología de nuevos poemas, selección y prólogo de Manuel Juliá, también manchego en el año 2010. Un libro que especialmente querido por mí, ¿no? Que es, bueno, solo su título es tan evocador y tan transgresor. Los libros suicidas, Horizonte Árabe, un libro bellísimo, editado por Hiperión, que tiene una continuidad en el lírico ensayo Un viaje hacia el país invisible, sufismo, erotismo y la búsqueda del yo, del año 2018. La noche de Europa, ese gran libro, también relacionado con el tema de los inmigrantes en la llegada a Rodas, bueno, perdón, a Rodas no, a Lesbos, donde Dionisio, bueno, estuvo allí también de ayuda y bueno, y salió esta joya que les recomiendo, ¿no? El mundo era un hermoso espejismo, que he traído aquí, la última antología, una edición, selección y prólogo de Héctor Hernández Montecinos. También ha publicado bastantes libros de ensayo, poesía y percepción, Tomelloso en la frontera del miedo, El poeta y la ciudad, Nueva York y los escritores hispanos, recién reeditado por una editorial sevillana, Hojas de hierba, con ese, que también ha reeditado, si no recuerdo mal, El gran criminal, ¿verdad? Memorias de un mirón, Boyerismo y sociedad, Posibilidades de la poesía,
y con el grupo de artistas Strugenbaum publicó en el año 92 una colección de textos con el título Los tigres se perfuman con dinamita, ya dicho, del año 1992. Dionisio vivió de lleno una de las crisis más pandémicas más importantes del siglo XX, que no fue ni la gripe española ni siquiera el COVID, sino fue el SIDA, ¿no?, en la ciudad norteamericana y sus consecuencias trágicas. En primera persona, además, Nueva York se convirtió en un referente mundial y activista de la lucha contra esta execrable enfermedad que, bueno, se convirtió quizá en el momento más homófobo de toda la historia contemporánea, ¿no? Y yo quiero agradecer en público que él fue el prologuista de uno de mis libros más queridos, escrito por mí, ¿no?, Arte y Sida en Nueva York, La pasión gay de Delmas Howe, que me regaló un prólogo realmente maravilloso, ¿no? Luego también quería destacar su faceta de crítico, ¿no? Solo he traído 3 de grandes autores españoles contemporáneos, nada más y nada menos. Ahora celebramos a José Hierro, ¿no?, que creo que en cátedra hiciste una edición del libro de las alucinaciones. También de Jaime Gil de Viedma, otro de los grandes referentes de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX. Volver y, como no, Francisco Brines, ¿no?, un premio Cervantes, ¿no?, Todos los rostros del pasado, si no recuerdo mal, una edición crítica. Desde el año 87 ha creado performance de poesía, actuaciones, instalaciones de Gas Station, Nueva York, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Hallway Contemporánea al Centro de Búfalo, 7 días en la poesía en Barcelona, Instituto Cervantes en Nueva York, Rabat, Casablanca. Bueno, la poesía, o sea, la parte, digamos, performancera de Dionisio es enorme, larguísima, ¿no? De Iberian Tribes en el Tribe Gallery de Nueva York, el Festival Internacional de Poesía de Barcelona, con Patti Smith, John Giorno, Amiri Baraka, Leroy Jones, TNT, Teatro Nacional de Toulouse, Francia, con la artista catalana Montserrat Soto, una instalación de vídeo en el Centro de Arte Contemporáneo de Santa Mónica, Barcelona 2007, y el taller de poesía participativa, que a mí me parece uno de los logros más grandes de Dionisio. Él quizás después lo podrá aclarar, que es el gran poema de Nadie, una auténtica maravilla que he realizado por medio mundo, ¿no? Desde hace una década colabora con el artista Francis Naranjo, es canario, ¿verdad?, y el compositor José Manuel López en varios proyectos artísticos y musicales, ¿no? El más reciente, NAF, La cabeza cúbica, un encargo del CNDM en el marco de la residencia del compositor durante los años 2019 y 2020, una mini ópera que estrenó el 23 de mayo de 2021 en Francia y el 24 en el auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con el ensemble Telemac. Dentro del marco de sus actividades artísticas, yo digo que son inabarcables, casi por eso no voy a referirme a ellos, pero sí que quiero destacar los 3 proyectos de poesía, arte y colaborativo y activismo social, en los cuales reitero el gran poema de Nadie, la acción rural, iniciados en su tierra, en La Mancha, el año 2015, y la acción refugiados, que antes he citado, en colaboración con Carla Fibla, la periodista Carla Fibla, iniciado en enero de 2016, ¿no? La icónica ciudad norteamericana es un referente esencial en la vida, evidentemente, del poeta Dionisio Cañas. Su inherente experimentación como habitante neoyorquino durante casi 30 años le procurará una mirada esencialmente urbana que proyectará autobiográficamente sobre su obra poética, pero también ensayística. Los escritores hispanos, que alguna vez se alojaron o vivieron simplemente, transitaron por esta ciudad, desde Juan Ramón Jiménez al cubano José Martí o a Manuel Ramos Sotero, que fue un descubrimiento para ir gracias a él. Bueno, entre otros, acompañarán a nuestro protagonista, digamos, como incorpóreos caminantes deambulados por una ciudad fantasma como en Nueva York. Sobre todo ellos sobresale el que nos ha convocado aquí, Federico García Lorca, que, a modo de alter ego, si me lo permite Dionisio, sugerirá algunos de sus más sobresalientes versos recogidos en libros como los citados Corazón de perro, El gran criminal y especialmente El fin de las razas felices. En Nueva York pasé los mejores años de mi juventud y de mi madurez. Llega un momento en el que tú eres Nueva York y ella eres tú. Eso dice nuestro amigo Dionisio Cañas. Pues adelante, muéstranos ese mimetismo poético existencial que te procuró la megalópolis norteamericana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante.
es ebluí por todo lo que ha dicho José Luis. Bueno, me adhiero al agradecimiento, pero no voy a repetir todos los agradecimientos de José Luis ahora, pero y a él en especial. Y la verdad que para mí es muy emocionante estar aquí ahora en Granada y hablando de Lorca. Y eso me ha puesto un poco nervioso, vamos a decir, pero bueno, dentro de lo que cabe. Yo voy a hacer una presentación muy poco erudita, o sea, sencillamente voy a mostrar, basándome en la conferencia, bueno, en la charla que daba Lorca cuando leía sus poemas de poeta en Nueva York, aquí en España y en México, pero también José Luis sabe mucho más de Lorca que yo, o sea, dice el poeta de la ciudad y ahí ya me quedé. Bueno, y entonces realmente voy a hacer un juego ahí con los textos de esa charla que él daba cada vez que leía un poema y con unos textos míos de un librito autoeditado, bueno, se editó antes, una gente joven lo editó, Fragmentos de Nueva York, y voy a presentar imágenes del Nueva York que vio Lorca y el Nueva York que vi yo, ¿no? Y el que viví, pues viví en realidad 32 años allí, o sea, a la mitad de mi vida, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar, a ver qué pasa. Entonces, los textos de Lorca trato de ponerlos en negrita y con movimiento, eso, y abajo pone FGL para que no lo confundan con los míos. Pero bueno, lo importante es que se mezclen. También debo decir que para mí Lorca, o sea, mi doble faceta de educador, puesto que era profesor allí, catedrático, y el curso sobre Lorca a nivel doctoral era casi todo, un año sí, un año no, ¿no? Me influyó mucho también en la parte poética, o sea, realmente El fin de las razas felices, que finalmente decidimos poner ese título, porque fue el primer libro mío donde yo me dirigía a varios poetas, o sea, pensaba en los poetas, sobre todo en el caso de Lorca, en los poetas, ¿qué pensarían ellos de este poema, vamos a decir, ¿no? Especialmente el caso de Lorca es un poema que se llama Apocalipsis, que José Luis ha escrito mucho sobre el tema del Apocalipsis. Y otros poetas, Walt Whitman, Wallace Stevens, pero Apocalipsis, que es muy importante en este libro de El fin de las razas felices, realmente siempre está pensando en qué diría Lorca de este poema, ¿no? No imitando a Lorca, ¿no? Sino más bien un diálogo. En fin, no vamos a reducir a la relación con la ciudad, pero mis conocimientos y mi familiaridad con Lorca y con su mundo va mucho más allá. O sea, es decir, pues conocía al novio americano de Lorca, escribí sobre el público, o sea, es que vamos a decir, el siglo XX está marcado por un solo gran libro, que es Poeta en Nueva York. A nivel internacional, o sea, hay que decirlo claramente, o sea, realmente el gran libro del siglo XX de poesía española y en lengua española, yo diría, es Poeta en Nueva York. Es ahora, será después y siempre. Y es un peso muy grande poder hablar de querer o tratar de hablar de ese libro, ¿no? Y encima escribir poesía con ese libro es un fardo maravillosamente pesado, pero maravilloso. Bueno, pues empiezo por decir que Nueva York no existe. ¿Y por qué digo esto, no? Esto se me ocurrió a última hora, ¿no? Iba a poner la imagen de Planet of the Apes, el planeta de los
sé, todo, De los simios. de los simios, cuando acaba, pero realmente las teorías que hay sobre cómo va a acabar Nueva York en el espacio de 30 a 40 años es esta. Va a ser inundado por el mar casi completamente, o sea, va a desaparecer, ¿no? Pero existe poeta en Nueva York y eso no lo va a borrar ninguna inundación. Entonces, el libro 1987, publiqué yo este libro, El fin de las razas felices, que es por lo cual lo pusimos en el título, porque fue un momento apocalíptico para todo el mundo, pero sobre todo la sociedad norteamericana, con la aparición del SIDA. Aquello realmente influyó mucho en este libro, que es bastante apocalíptico. Y el origen del título es de un poeta senegalés, Leopold. Bueno, yo creo que están viendo aquí, lo ven bien. He querido darle toda la información posible para que es un poema maravilloso pero bueno, su obra es maravillosa en general. Y ya en aquellos años 80 la performance poética no era prácticamente conocida, o por lo menos en España no se hacía, ¿no? Pero a mí estando en Nueva York, que como hemos hablado con alguna amiga que está aquí, que vivió en aquella época también, el Nueva York de los 80 era el centro del mundo, hoy ya no lo es. Pero los 70, los 80 y los 90, pero sobre todo los 80, fueron, bueno, los 70 fueron muy importantes, por ejemplo, para el punk, ¿no? Pero para el pop también, ¿no? Pero los 80 fue realmente el lugar donde todo el mundo tenía que ir y tenía que estar. Y entonces yo me uní a ciertos amigos de la movida madrileña que empezaron a llegar a Nueva York, porque en Nueva York se renovó un poco la población española a través de la llegada de estos jóvenes y con ellos, que es el grupo Estos Hermanos, trabajé mucho y aquí me decidí a hacer el primer performance, que cuando vine a España, que me invitaron en el Círculo de Bellas Artes a hacer este mismo performance, Apocalipse, en el Gas Station, donde iba Alan Ginsberg y la gente de la generación Beat y todo esto, es un lugar muy especial. Cuando me pidieron un taller en el Círculo de Bellas Artes, pues luego hice una performance al final y claro, vinieron todos los amigos míos de la generación del 50, que era Hierro, bueno, del anterior, José Hierro, Francisco Brines, en fin, todas estas amistades. Y claro, realmente a que esto le sonaba chino, esto de una performance de poesía con imágenes de África y con música electrónica, bueno, aquello era... pero bueno, yo me lo pasaba muy bien, desde luego. Después de... A través de los años, yo siempre iba escribiendo como fragmentos, pero luego lo iré explicando con más profundidad. Es muy diferente pasar un tiempo en Nueva York que pasar 32 años. Entonces mucha gente me dice, ¿tú no has escrito un libro sobre Nueva York, un libro de poesía? Y pues no, o sea, es como la gente que vive en Madrid. Yo no he visto ningún libro que se llama Poeta en Madrid, no sé. Pero sí apuntaba cosas de un Nueva York más invisible, que Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, habló de ese Nueva York invisible. Hay una historia muy interesante de las relaciones de Juan Ramón Jiménez en el año 1917, cuando publica Diario de Poeta recién casado. Él, por alguna razón, por intuición o por lo que fuera, veía ese Nueva York invisible. Pues bueno, los fragmentos de Nueva York hablan pues, de una forma muy general, pero no de los tópicos. Y bueno, ahora se tradujo al inglés
y se publicó y de esos fragmentos son los que van a ver algunos, igual, como digo, alternando con los fragmentos de la charla de Federico García Lorca. Aquí viene ya uno de los fragmentos míos, o sea, vivir el lugar. Entre reflexionar sobre un lugar y vivirlo hay un abismo. Ver vivir un lugar y ser parte de su orgánica transformación cotidiana son dos asuntos muy diferentes. Los libros de poesía que se han escrito sobre Nueva York en lengua española son libros de la mirada distante, de quien mira reflexionando. Yo no he escrito ningún libro de poemas sobre Nueva York, pero toda mi poesía está escrita desde esta ciudad o desde su ausencia, que es un tema que yo he trabajado últimamente, que es la presencia de la ausencia. O sea, cuando algo desaparece, se hace presente de otra forma. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. La aparición de la desaparición. Cuando hubo el ataque terrorista en el año 2001, el 11 de septiembre de 2001, mi universidad, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que tenía 12 campus, el mío estaba cercano a las torres, como 20 calles. Yo, cada vez que iba a la universidad, veía las torres gemelas. Y de repente, bueno, pues pasó todo lo que pasó y desaparecieron, ¿no? Y eso es lo que yo llamo la aparición de la desaparición. De repente, esos edificios están aquí para toda la vida, ¿no? Entonces, como iba diciendo, quien mira reflexión, yo no he escrito ningún libro de poemas sobre Nueva York, pero toda mi poesía está escrita desde esta ciudad, aquella ciudad. Que eso es un tema muy interesante también para mí. Esto, digo yo aquí, de esta ciudad, estoy en Granada. Entonces yo cuando escribía, yo iba a La Mancha todos los años, o sea, que tampoco es que estaba. Entonces cuando estaba escribiendo algo decía aquí, digo, bueno, pero aquí estoy escribiendo en La Mancha, estoy hablando de Nueva York. Y cuando estaba en Nueva York hablaba de La Mancha, decía aquí, entonces el aquí y el allí es un tema muy interesante, pero que también aparece en poetas en Nueva York, en Lorca, porque Lorca está siempre así como yéndose hacia su infancia, hacia un pasado, el mundo rural, no sé cuánto, y de repente no sabe, está entre el aquí y el allí, qué decir. Lo mismo podía decir de La Mancha, ¿no? Luego, mucho más tarde, escribí El Gran Criminal, que ese ya era un libro realmente desde dentro de Nueva York. Pero no hay ningún tópico de los tópicos de Nueva York. No está el puente de Brooklyn, no está el Empire State, no está la Estatua de la Libertad, no hay nada. O sea, es el Nueva York vivido desde dentro, ¿no? Aquí yo me separo del discurso poético español en general y de ahí que lo que decía José Luis, que los críticos en principio dicen que soy inclasificable, que no sé qué. Pero es el Nueva York de dentro y ahora se acaba de publicar en Andalucía, en Sevilla, en Hojas de Hierba, en una edición bilingüe. El gran criminal, la palabra, bueno, la frase no es mía, el gran criminal es una frase de Rimbaud, en una de sus cartas, creo que a su madre o algo así. No tiene nada que ver con el crimen, es la idea, yo qué sé, de escribir matando. Emoción romántica y ciudad. Es cierto que las grandes ciudades de los siglos XIX y XX fueron reemplazando la emoción romántica ante el espectáculo de la naturaleza, pero las emociones seguían siendo las mismas, porque se miraba desde el corazón el monumental paisaje urbano. Y esta idea del paisaje urbano es muy interesante porque en Lorca mismo, cuando escribe sobre Nueva York, con frecuencia usa metáforas del mundo rural, o sea, habla de desfiladeros de edificios, por ejemplo, ¿no? La gente son como hormigas. Ese es un tema muy recurrente, o sea, un recurso más bien, muy recurrente en bastante poesía escrita sobre Nueva York,
o sobre las grandes ciudades. O sea, que tienen que recurrir a metáforas del mundo rural, de algún modo. Últimamente un filósofo y poeta francés, Jean-Claude Pinson, se escribe Pinson, eh, ha escrito un libro sobre estas cuestiones de, vamos a decir, de lo que es lo rural en la poesía, y acaba casi por desmentir que que Baudelaire eh, escribe una poesía exclusivamente urbana, o que es el nacimiento de la poesía urbana, porque presta mucha atención al cielo, a las estrellas, al campo, y por ejemplo los dadaístas hacían unos paseos enormes en los ríos. O sea, que hay ahí como que la poesía urbana es urbana, pero tiene que recurrir a elementos de la naturaleza para poder expresar lo urbano con muchísima frecuencia, ¿no? La lluvia, Baudelaire, Verlaine, il pleut sur la ville como il pleut sur mon cœur, o sea, la lluvia, en fin, todos esos elementos que son dignos de ser estudiados. Y bueno, entonces aquí publiqué en el año 92 El poeta y la ciudad, donde estudio en profundidad de alguna forma las relaciones de Lorca, y no le voy a dar la lata con esto, con Nueva York, sus relaciones con Nueva York, pero también empiezo en el siglo XIX con un poeta cubano, José Martí, que escribió un libro maravilloso, Versos Libres, pero que desgraciadamente es menos conocido que Rubén Darío como poeta, ¿no? Pero fue un poeta que vivió también mucho tiempo, ¿no? Lorca vivió 9 años, 9 meses, Martí vivió pues, casi una década, y ahora se acaba de nuevo de publicar, puesto al día, en la editorial Hojas de Hierba, ¿no? Paso no pasa. Y bueno, tengo que reconocer que lo más reciente que se ha hecho son estos dos libros de Julio Neira. Ha hecho un trabajo magnífico y he puesto al día, pero se ha reducido, como ven, Historia Poética de Nueva York en la España contemporánea. Y luego una antología, Geometría y Angustia, que es de Lorca, una frase de Lorca, Poetas españoles de Nueva York. Es impresionante la cantidad de poetas que han escrito poemas sobre Nueva York. Esta antología es un gran trabajo de Julio Neira, que creo que es bueno para las personas que estén interesadas en ver esa continuidad del mito de Nueva York, aunque haya decaído ya como capital de la cultura universal, vamos a decir, pero es impresionante el interés que sigue produciendo en la poesía joven, inclusive, ¿no? Y ya aquí empezamos con parte de la conferencia de Lorca. Los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son arquitectura extrahumana y ritmo furioso. Geometría y angustia, que es el título de Neira. En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos, se comprende aquella típica angustia vacía que hace perdonable por evasión hasta el crimen y el bandidaje. O sea, fíjense al extremo que llega Lorca de rechazo de la gran ciudad, de la ciudad, vamos a decir, por antonomasia contemporánea, moderna, y de la idea de la esclavitud de las máquinas. No sé qué diría ahora, desde luego, Lorca, si escribiera ahora, yo pondría aquí la angustia frente al móvil, bueno, y llegas al extremo de eso que dice, por evasión, hasta el crimen y el banditaje. En los 80 Nueva York era muy famoso y a la gente le daba mucho miedo en Nueva York porque había mucho crimen. Yo creo que ahora nos da en todo el mundo, pero bueno. Pero no era para tanto. Yo me acuerdo que vino Carmen Romero, que por cierto que la escuché anoche, Carmen Romero, la ex mujer de Felipe González, y yo la conocía de unos
bueno, unos encuentros que había aquí en Madrid, así un poco con, ella siempre está con escritores y eso, más que con políticos, y vino de incógnito a Nueva York, ¿no? Y lo primero que dijo, yo es que no veo el peligro por ninguna parte, ¿no? O sea, y creo que Felipe González también dijo algo sobre eso, dijo, prefiero que me den una puñalada en Nueva York o que no sé qué, una cosa así. O sea, Nueva York no era más peligroso que lo es ahora cualquier gran ciudad, en todo caso. Eh, y este es el Nueva York que vio Lorca. Este fue exactamente, aquí esto, las imágenes las he sacado de un documental extraordinario del director Rich Burns. Es un documental de 17 horas y media y es toda la historia de Nueva York. Pero y ahí pude sacar imágenes exactamente de los años en que Lorca estuvo allí, ¿no? O sea, esto fue lo primero que vio Lorca, ¿no? Claro que para un Lorca que venía de Madrid, donde todavía la leche se repartía por las casas y la residencia de estudiantes estaba allí en el campo casi, comprendo que se quedara impresionado, ¿no? con este maravilloso puente de Brooklyn que tanto ha dado. Y este es el Nueva York que yo me encontré. Es en 1971, diciembre llegué, o sea, digo siempre 72 porque llegué en diciembre, terminé la mili en España y salí pitando para allá. Esto, y quién no después de la mili. Esto. Y claro, yo me encontré con este Nueva York muy diferente al Nueva York que vio Lorca, por supuesto, ¿no? Que a mí también me deslumbró, pero no tuve ni, ¿cómo decir?, la maestría que tenía Lorca para describir estos paisajes urbanos, ¿no? El poeta como recién llegado. Estos son de mis fragmentos de Nueva York. Vivir en Nueva York no es igual que llegar a ella recién casado, como Juan Ramón Jiménez, con su diario de poeta recién casado, que es un libro maravilloso, por otro lado, y de una modernidad extraordinaria. Y él sí ve el Nueva York invisible, de una forma espiritual y todo eso, pero hay poemas ahí como La Negra y la Rosa o algo así, que recuerdo que es... y sobre todo Juan Ramón rompe con su tradición modernista en el sentido hispanoamericano y español de la palabra y empieza a escribir poemas en prosa, con letreros, realmente es un libro extraordinariamente renovador. O recién enamorado, como José Hierro, porque este es el secreto, igual que tú decías, el secreto mejor guardado de la poesía española, de este hombre chileno de mí. Poeta en Cuaderno de Nueva York, que ya cierra el siglo XX porque se publicó en 1998 99, 98. Es un libro que ha sido mal leído en España porque realmente es un libro de amor. O sea, y no voy a entrar mucho en esto porque si no nos alejamos del tema. Realmente José Hierro tuvo un amante en Nueva York durante 5 años y, y todos los poemas todos los secretos de los poemas están en su relación con esta persona. Pero son los 3 pilares esenciales de la poesía española sobre y en relación con Nueva York, desde luego. Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y José Hierro, Cuaderno de Nueva York. Yo me miro en ellos, como no, aunque nunca podré ser como ellos, no solo porque son 3 grandes poetas, sino porque nunca podré tener la experiencia de Nueva York que ellos tuvieron, la del recién llegado que ya viene como poeta hecho y derecho. Yo me hice poeta en Nueva York. Y esto lo tengo que explicar un poquito rápidamente. Tú me controlas el tiempo, ¿no? Porque, bueno, mi familia, yo nací en Tomelloso y mi familia es de Tomelloso. Nos fuimos a Linares, primero a Asturias, a Jaén, luego a Asturias, luego a Jaén, a Linares, y de ahí nos fuimos a Francia. Yo era un niño de 10 años, tenía 10 años, 11 años, o sea que mi adolescencia la pasé allí, mi educación
fue allí en el norte de Francia, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Nueva York, mi español ya era un español hablado, o sea, yo escribía en francés, entonces por eso digo, yo me hice poeta en Nueva York. Sin embargo, estos tres poetas venían con su bagaje de poetas de España, es natural. Entonces eso seguro que marca una cierta diferencia en el producto último de mi obra y en el de ellos, claro. Este es el mismo Nueva York que yo vi con las Torres Gemelas. La dentadura y el beso. Cuando se llega a Nueva York por primera vez desde el aeropuerto, lo que vemos es el formidable perfil de Manhattan. Lorca llegó en barco, yo llegué en avión, o sea que Lorca vio lentamente, o sea, como en cámara lenta fue viendo la entrada a Nueva York y claro que debió ser impresionante para él, ¿no? Yo ya desde lejos vi esta dentadura. Cuando uno se va acercando a la Mancha, la llanura nos deslumbra como un mar o un desierto. La primera visión que tenemos de Manhattan es la de una dentadura de edificios verticales que parecen querer morder al cielo. La primera visión que tenemos de la Mancha es una impresión de que cielo y tierra se unen en una especie de beso infinito. Y en Nueva York, una de las cosas que hice en un momento dado es que empecé a tomar cursos de fotografía en un lugar que se llama ICP, que es International Center of Photography, y bueno, las fotografías que van a ver son mías, y claro, es otra forma de acercarse a la realidad de Nueva York. O sea, por ejemplo, Lorca sí dejó en notas las fotografías que quería que estuvieran en su libro, y son muy específicas. Yo me pasé pues, bueno, casi 15 años, 20 años haciendo fotografías de Nueva York, pero así, no en plan profesional, porque yo no soy fotógrafo, sino lo que veía en la calle. Y este fue un momento de cambio para los fumadores, que fue cuando se empezó a prohibir a fumar y todavía no se habían prohibido los carteles de Marlboro, pero justo pasó un taxi con la calavera esta y Marlboro, o sea que fue de esos instantes. Esos son instantes que no los poetas que llegan o que están de turismo, eso pues les cuesta más trabajo conseguirlos, ¿no? O tener la ocasión. El nombre de Nueva York. La primera vez que vemos una ciudad o un paisaje tenemos la sensación de que por nuevo que nos parezca lo que sentimos, no es nada nuevo. Es algo así como que dentro de nuestra mente todo estaba preparado para recibir esa emoción. Y en efecto, en cualquier cerebro, por las imágenes que hemos visto, por las que hemos soñado, por la experiencia urbana, todos tenemos grabados en la mente un esquema de la ciudad. Cuando descubrimos una nueva urbe, vamos añadiendo detalles de la personalidad de esa nueva ciudad, digamos que le ponemos un nombre. Y claro, esa es otra cuestión. El caso de Nueva York, para la generación de Lorca, habían visto pocas imágenes de Nueva York. Luego verán algunos libros que se publicó en la misma época, pero no tenían acceso a tantas imágenes de Nueva York como han tenido todas las generaciones posteriores, ¿no? O sea, yo creo que la gente que va a Nueva York ya casi... Y más ahora, yo lo he hecho varias veces la experiencia con Google Earth. Uno entra en internet y yo pongo la dirección de mi casa y voy directamente a mi casa. O sea, en la época de Lorca, claro, habría visto en algunas revistas, en alguna cosa, pero poquito, ¿no? Entonces, eso también cambia la experiencia y la relación con la ciudad poéticamente y personalmente, ¿no? Esto, por ejemplo, es una foto en el Bronx como saben, el origen del graffiti, que también lo viví allí, igual que el origen del rap, entre Nueva York y Los Ángeles. Es muy, muy interesante toda la evolución. Eso son cosas que Lorca, pues, claro, no las vivió,
el origen del graffiti era escribir el nombre de los latinos y los negros o afroamericanos. Escribían en el metro el nombre de la persona, era como una necesidad de identidad. Y luego se desarrolló en lo que ahora ya se llama arte urbano, que es otra cosa, pero este graffiti del Bronx, que fue en el Bronx, a mí me impresionó muchísimo. Y es de los años 80, 90, muy, muy anterior a lo que se llama ahora arte urbano, ¿no? La sangre. Toda experiencia deja una cicatriz en la memoria de quien vive con intensidad la vida de una ciudad como Nueva York. Pero si lo que queremos es pasearnos con los salvavidas puestos para no hundirnos en la memoria de la sangre de Nueva York, terminamos escribiendo sobre su piel, no sobre la secreta irrigación que sustenta su hermosa palpitación. Y este es otro aspecto importantísimo. La metáfora de la sangre es como cuando vives en Nueva York unos meses o a veces unas semanas, pues claro, te quedas un poco con la piel de Nueva York, ¿no? Nueva York, como todas las ciudades, como la tiene Granada o la tiene Madrid, hay una vida interna ahí que solo los granadinos conocen y que solo lo pueden sentir, ¿no? Esas venas de Granada, ¿no? O esas venas de Nueva York. Lorca a la larga estuvo bastante tiempo, estuvo 9 meses, ¿no? Pero claro, estaba rodeado de un círculo que lo protegían bastante en la Universidad de Columbia, donde fue a aprender español, como todos saben, digo inglés, fue a aprender y no aprendió inglés, por supuesto, ¿no? Haría paseos por Harlem y esas cosas. Pero claro, de ahí a introducirse en lo que es las venas de Nueva York, the belly of the beast, como le dicen muchos, las entrañas de la bestia, y no lo digo en sentido negativo, es muy difícil, ¿no? Para una persona que está un mes o 9 meses esta es otra imagen del Nueva York que sí vio Lorca, exactamente, ¿no? De este documental maravilloso de la historia de Nueva York. Este es exactamente lo que él vio, estos son los años 30, que debió ser impresionante para él, claro, para aquella época. Y aquí va el texto de Lorca: nada más poético y terrible que la lucha de los rascacielos con el cielo que los cubre. O sea, que aquí está hablando positivamente, inclusive, ¿eh? Nada más poético. Nieves, lluvias y nieblas subrayan, mojan, tapan las inmensas torres, pero estas, ciegas a todo juego, y es muy interesante que use esta palabra, expresan que el juego viene a ser como la libertad, o sea, el espíritu casi, expresan su intención fría, enemiga del misterio, a lo que viene con toda su historia del duende, el misterio, todo. De repente él no ve eso en la gran ciudad y en Nueva York. Y cortan los cabellos a la lluvia o hacen visibles sus 3000 espadas a través del cisne suave de la niebla. Y fíjense que inclusive en la prosa está usando ya metáforas, imágenes maravillosas, porque a través del cisne suave de la niebla, ¿no? La impresión de que aquel inmenso mundo, y aquí viene el latigazo, no tiene raíz, os capta a los pocos días de llegar. En este sentido, raíz está muy relacionado con su visión romántica y con los orígenes románticos de gran parte de la poesía occidental, ¿no? Yo personalmente, o sea, la figura del árbol, la raíz, el tronco, el desarrollo, las ramas, eso, ha servido como imagen y metáfora para expresar gran parte de la poesía occidental del siglo XVIII, ¿eh? Finales del XVIII, XIX, etc. Yo personalmente trabajo más con el término rizoma, que es un término de Deleuze y Guattari, dos filósofos franceses, que es la idea y de ahí cómo está organizada esta charla, ¿no? Es como
el rizoma es como una raíz que se retuerce y va tocando todos los temas, en el caso de la literatura, ¿no? O sea, que va tocando lo social, lo político, lo poético, lo literario, uh, el mundo romántico y la idea romántica esa de organizar todo como raíz, eh, tronco y ramas, está más en la cabeza de Lorca, ¿no? Y por eso se queja de Nueva York. Ah, el mismo Octavio Paz también decía que la gran diferencia entre Nueva York y Occidente es que Nueva York era una ciudad que se inventaba diariamente, todos los días, que no tenía pasado, vamos a decirlo. Cuando lo vives, te das cuenta que sí tiene su pasado. Tiene su pasado, lo que pasa que no es un pasado parecido al pasado europeo, por supuesto, ¿no? Inclusive la construcción geométrica cuadriculada de Nueva York es muy diferente a la idea de la ciudad que tenemos en Occidente, bueno, en Europa sobre todo, circular, o sea, la idea circular de la ciudad, castillo, viviendas, etcétera. O sea, las ciudades en Europa son así, ¿no? Nueva York es cuadriculado, por eso podrían gustar tanto a los Estados Unidos, supongo. Eh, Aquí hay ya una primera imagen exactamente de lo que vio Nueva York. Este es un libro de Paul Morand, que es un libro maravilloso, de este francés, que se llama Nueva York, y es una imagen de los años 30, que fue cuando él lo publicó en los años 30, o sea que las fotografías son, luego en español salió. Y este es Times Square en los años 30. O sea, iba a poner una imagen del de ahora y es que es como si pusiera una imagen de Hong Kong, de Tokio, de cualquier lugar del mundo. ¿Ah? Ese es el edificio del periódico Times y ese es el New York Times. Pero a los tres poetas que he mencionado antes, a Juan Ramón Jiménez, a Lorca y, y a José Hierro, da la casualidad que los tres hablan de Times Square y de los anuncios y todo eso en diferentes épocas. ¿Ah? Y este es el Empire State, ¿no? Que es, claro, para Lorca debió ser un deslumbramiento. Chrysler Building. ¿Eh? El Chrysler. Es el Chrysler. No. Ese, perdón, esto es que estaba bien mirándome, me imaginé. El Chrysler sí que tiene en una serie que, que he visto ya varias veces, que se llama Westworld, que es muy buena, fantástica. Dice en un momento dado, los edificios de Nueva York, como el Chrysler Building, al cual Lorca le dedica un poema brutal contra la sociedad americana y contra la religión, y bueno, Grito hacia Roma. grito hacia Roma y lo pone debajo, que es un edificio precioso. Yo estaba arriba y modernista. Y decía en esta serie, decía, es que los arquitectos hacían edificios en esa época que eran como colas de pavo que se abrían para atraer a la gente, ¿no? Y nunca se me había ocurrido eso, ¿no? La cuestión de la arquitectura que se hace para atraer a la gente, que luego se ha convertido en un lugar común en la arquitectura de autor. ¿Ah? O sea, se hacen los edificios como el pavo expande sus plumas para atraer no sé si es a la hembra o al macho ahora en este momento, pero bueno, esto. Y el Chrysler Building tiene ese aspecto, perdón por el lapsus del Empire State. Decía Lorca, yo solo y errante, agotado por el ritmo de los inmensos letreros luminosos de Times Square, un tema recurrente en los tres libros que mencionaba antes, huía en este pequeño poema del inmenso ejército de ventanas, fíjate qué imagen, ejército de ventanas, donde ni una sola persona tiene tiempo de mirar una nube o dialogar con una de esas delicadas brisas y vuelve a la naturaleza, que tercamente envía el mal sin tener jamás una respuesta.
Y este es el primer libro, el primer poema que abre el libro Vuelta de paseo, ¿no? Que viene de la naturaleza. Y bueno, esta es lo que yo estuve viendo desde casi 30 años desde mi ventana en Nueva York, de las películas de West Side Story, de todo eso. Sigue así, o sea, los barrios, bueno, yo viví en varios barrios, en varios hoteles, pero bueno, acabé viviendo en la calle 90 y Broadway, y desde mi ventana lo que veía esto, estuve como 20 y tantos años viendo esto, que es muy lo típico de Nueva York. Que José Hierro escribió un poema sobre esta ventana, por cierto. La lengua. Solo quien oye la resonancia de su lengua entre las calles de Manhattan puede decir que ha vivido en Nueva York. Su lengua, la de Nueva York, no la lengua de su país natal. Y claro, ese es otro aspecto también fundamental para un escritor y para un poeta, ¿no? O sea, hasta que tú te impregnas del lenguaje de la ciudad, yo no sé cómo explicarles eso, ¿no? Todas las ciudades hablan, o sea, a mí Granada me habla, o sea, yo aunque esté en Tomelloso, yo digo Granada y empiezo a escuchar Granada, ¿no? Los edificios, el sonido de... me acuerdo que con Luis García Montero, que yo lo conozco desde que empezó a escribir, esto se me quedaba el sonido ese no solo de la gente, sino también del paisaje. Y con la ciudad de Nueva York pasa lo mismo, ¿no? Para poder penetrar Nueva York de verdad o que penetre en ti, hay un lenguaje, hay unos olores, hay en fin, una cantidad de cosas que es muy difícil en unos pocos días o en unos pocos meses conseguir. Bueno, y aquí ya empecé a trabajar en Nueva York con los videopoemas, que, bueno, no voy a explicar mucho de esto porque es largo y extendido. Y el primero que hice fue en la cabeza cúbica, que me hice una cabeza de cristales que se veía desde dentro, como los de la policía que hay para... y que yo veía a la gente, pero la gente no me veía a mí. Y entonces la experiencia fue, Iván Pérez fue un fotógrafo y artista maravilloso que hizo el vídeo. Nos paseamos por Nueva York, yo con la cabeza puesta, ¿no? Y yo iba con mi cabeza puesta. ¿Pero ustedes creen que la gente se extrañó? Nada. O sea, pero absolutamente nada. Y eso eran cosas que pasaban en Nueva York nada más. Yo creo que si pasa, bueno, a lo mejor ahora ya en las grandes ciudades de Europa pasa lo mismo, ¿no? Pero el caso es que era como, era muy interesante, porque yo veía las caras de la gente, ¿no? Pero la gente no me veía. Y bueno, hay un juego también más filosófico con la idea de ver sin ser visto y el voyerismo y miles de cosas. Pero sí me acuerdo que una señora dijo que miró así un poco y dijo, only in New York, solamente en Nueva York. Y yo ahí iba paseándome con mi cabeza cúbica. Y luego, bueno, ya esto generó el libro que ha mencionado, que publicó la Diputación de la Junta de Castilla-La Mancha, videopoemas. Y ahora dice Lorca, y me lanzo a la calle y me encuentro con los negros. Y claro, esto es fundamental en la obra de Lorca, ¿no? En Nueva York se dan cita las razas de toda la tierra, lo cual también debió ser impresionante para él, ¿no? Pero chinos, armenios, rusos, alemanes siguen siendo extranjeros. Y eso lo podemos discutir un poco, y si luego hay tiempo para un poco de coloquio, todos menos los negros. Es indudable que ellos ejercen enorme influencia en Norteamérica, pobres, y pese a quien pese, son lo más espiritual y lo más delicado de aquel mundo, porque creen, porque esperan, porque cantan y porque tienen una exquisita pereza religiosa que los salva de todos sus peligrosos afanes actuales. En el barrio negro hay como un constante cambio de sonrisas, un temblor profundo de tierra que oxida,
las columnas de níquel. Y ahí lee el poema. Claro, el acercamiento de Lorca a lo que ahora políticamente se llama afroamericanos, a los negros, o sea, le debió impresionar, porque en la España de aquella época negros había pocos, o más bien no había. Eso por un lado. Pero también, claro, Harlem era culturalmente en aquel momento era el lugar. O sea, estaba toda la cuestión del jazz, del swing, allí están los clubs. O sea, que los mismos blancos estaban constantemente allí a escondidas, vamos a decir, a pesar de lo que dice Lorca, ¿no? Y esa idea que dice de rusos, alemanes siguen siendo extranjeros, es, es relativo, es relativo. Y que los negros son como más americanos, vamos a decir, que los demás, la gente de demás países, pues no, en aquella época los negros estaban muy maltratados, o sea, realmente hasta los 60, fíjate, estamos en los años 30, o sea, el negro era... pero bueno, él ve el lado ese espiritual, mágico, diferente, le recuerda quizás el mundo gitano, o sea, hay algo ahí que la atrae profundamente y por eso escribió dos grandes poemas, por lo menos, sobre ese tema, ¿no? Este es un negro, por ejemplo, de una foto mía en la calle de Nueva York. Pero todavía no era esto, dice. Norma, estética y paraíso azul no era lo que tenía delante de los ojos. Lo que yo miraba, paseaba y soñaba era el gran barrio negro de Harlem. Harlem está a un paso de la Universidad de Columbia, o sea que andando estás en Harlem. Y él vivía en la Universidad de Columbia. Lo que yo miraba, paseaba y soñaba en el gran barrio negro de Harlem, la ciudad negra más importante del mundo, donde lo lúbrico, y claro, aquí entra un efecto un poco sensual que tiene un acento de inocencia que lo hace perturbador y religioso. Barrio de casas rojizas, lleno de pianolas, radios y cines, pero con una característica típica de raza que es el recelo. Y aquí ya empieza el lado crítico, vamos a decir. Puertas entornadas, niños de pórfido que temen a las gentes ricas de Park Avenue. Yo creo que esto es una exageración para Nueva York. A lo mejor si te ibas a Carolina del Sur, pues yo creo que sí. Carolina del Sur, ser negro ahí era. Pero en Nueva York, inclusive en los años 30, me parece que exagera un poco Lorca, ¿no? Y especialmente la gente de Park Avenue, yo creo que le importaba un bledo esto, porque iban allí a los conciertos de jazz o por la noche de juerga. Fonógrafos que interrumpen de manera brusca su canto. Espera de los enemigos que pueden llegar por el East River. O sea, el río Hudson, arriba de Manhattan, se divide y aparece el East River, que es lo que hace que Manhattan sea una isla, ¿no? Y señalar de modo exacto el sitio donde duermen los ídolos. Yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros en un mundo contrario, esclavos de todos los inventos, del hombre blanco y de todas sus máquinas, con el perpetuo susto de que se les olvide un día encender la estufa de gas o guiar el automóvil o abrocharse el cuello. Claro, está hablando de todos los trabajos que hacían los negros en aquella época, almidonado o de clavarse el tenedor en un ojo, porque los inventos no son suyos, viven de prestado y los padrazos negros han de mantener una disciplina estrecha en el hogar para que la mujer y los hijos no adoren los discos de la gramola o se coman las llantas del auto. O sea, él exagera, porque es un poeta, a fin de cuentas, ¿no? O sea, obviamente los negros ni se iban a comer la gramola ni nada por el estilo, ¿no?
Pero a mí lo que me fascina de esta charla es eso, que es tan poética como los poemas. Está metiendo imágenes constantes, ¿no? En aquel hervor, sin embargo, hay una ansia de nación bien perceptible a todos los visitantes. No sé exactamente a qué se refiere por la palabra nación, pero bueno, sí a la conciencia de que el negro, la raza negra o los afroamericanos tenían que empezar a emanciparse, ¿no? Y esto lo hemos venido a ver en el siglo XXI prácticamente, con Obama, Barack Obama. Esto ahora se me va hasta el nombre del pobre. Bueno, y aquí me ven en un bar en el que yo iba mucho. Esto, como estoy un poco dormido, o no sé, esto con dos conocidos míos, que era muy curioso, era un bar de estos así, que no estaba en Harlem, estaba en medio de Manhattan, que se llamaba el Bar de la Rosa Blanca, y solo había negros y yo. No sé si yo era la rosa o qué sé. The White Rose Bar, yo siempre que iba, pero la verdad que, no sé, claro, yo no iba como un turista, ya iba conociendo a la gente poco a poco, y al final, pues, muchos de ellos por ejemplo, el cigarro, me llevaba a mi casa a las 4 o las 5 de la mañana, cuando ya se iba él para Harlem, venga, te dejo en tu casa, o así, ¿no? Era una forma diferente de conocer a los negros, ¿no? Y dice Lorca, pero yo protestaba todos los días. Y esto es muy importante, la idea de la protesta, ¿no?, que emana de Lorca. Protestaba de ver a los muchachillos negros degollados por los cuellos duros, con trajes y botas violentas, sacando la escupidera de hombres fríos que hablan como patos. Esa era su impresión del inglés que él escuchaba en Nueva York. Protestaba, así, wow, how are you? Y es verdad que para muchas personas, la gente que habéis o que hayan aprendido inglés en Inglaterra, claro, cuando llegan a Nueva York, por ejemplo, les parece un inglés como de pato. How are you today? Protestaba de toda esta carne robada al paraíso y protestaba de lo más triste, de que los negros no quieren ser negros, que eso es un fenómeno muy interesante, ¿no?, de que se inventen pomadas para quitar el delicioso rizado del cabello y polvos que vuelven la cara gris, esto es verdad todo, y jarabes que ensanchan la cintura y marchitan el suculento caqui de los labios. Esto es verdad. Realmente allí hay una parte, es interesante cómo mezcla lo descriptivo real con lo imaginativo y lo creativo. Protestaba, y una prueba de ello es esta oda al rey de Harlem, que es un poema maravilloso, no superado por ningún otro poeta, inclusive los poetas negros americanos. O sea, Lorca, por ejemplo, hay un poeta sirio, Adonis, que escribió Epitafio por Nueva York, que es casi un homenaje a este poema, o a la poeta de Nueva York en general, pero a este poema. Y un grito de aliento para los que tiemblan, recelan y buscan torpemente la carne de las mujeres blancas. Y aquí viene el rey de Harlem, como digo, es un... Ese es el libro del que les hablaba a ustedes antes, que yo lo tengo, la portada original de Paul Morand, que como digo se publicó en 1930, pero Lorca no llegó a conocer este libro, ¿no? O sea, Lorca fue con muy pocos conocimientos. Alguna cosa vería en revistas o algo, pero muy poco. Pero este libro no. Y luego lo traduje. Yo tengo la traducción al castellano, que me lo dio, además, la edición original, un poeta negro cubano, Gastón Vaquero, que fue un poeta negro de los que huyó de Cuba cuando la revolución. Me lo regaló él, precisamente. Y esta es una curiosa foto del libro de Paul Morand, que como ven tiene la U, perdón, se me ha ido, porque se me fue. Hacia atrás. No puedo ir atrás. No sé, sí, yo lo sé. Sí, hacia atrás. Me resultó muy curioso la Estatua de la Libertad y la mano del policía,
Y Paul Morán dice, en Harlem hasta los policías son negros. Y es verdad, parece que la policía era, yo no como que conociese, pero es curioso la imagen doble de la Estatua de la Libertad y del policía negro. Y dice Lorca, lo impresionante por frío y por cruel es Wall Street, y aquí ya entramos en otro campo muy diferente. Llega el oro en ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio del mundo se siente como allí la ausencia total de espíritu. Manadas de hombres que no pueden pasar del 3 y manadas de hombres que no pueden pasar del 6, desprecio de la ciencia pura y valor demoníaca del presente. Y lo terrible, ahí volvemos a lo que decía antes de Octavio Paz, decía, en América, en Nueva York, se vive en el presente, es el pasado, la historia no importa. Y lo terrible es que toda la multitud, y este es otro tema fundamental en Poeta de Nueva York, que lo llena cree que el mundo será siempre igual y que su deber consiste en mover aquella gran máquina día y noche y siempre. Y aquí escribe en Nueva York Oficina de Denuncia que claro, es el crack de 1929 y claro, esto también lo debió impresionar mucho. Wall Street, no he puesto ninguna imagen porque Wall Street es un edificio que se parece al edificio de la Real Academia de la Lengua de Madrid, o sea que tampoco tiene tanto interés fotográficamente, ¿no? Pero el infierno de Wall Street, que es como lo que él viene a describir, ha sido un tema recurrente en muchos poetas, ¿no? Yo en El poeta y la ciudad escarbé en el siglo XIX un poeta y narrador brasileño, Sua Andrade se escribe, escribió una novela, Huesa, una novela de viaje, así como un niño que viaja por el mundo y llega a una parte que es como el infierno de Wall Street. Y es muy interesante ese fenómeno de que ya en el siglo XIX se viera a Wall Street como un infierno, ¿no? Y realmente, por ejemplo, el infierno de Wall Street separado se publicó ya en los años 50, que fue el origen de la poesía concreta brasileña y de ahí luego la poesía visual, ¿sí? Y se cogió como tema los hermanos, que no recuerdo el nombre, El infierno de Wall Street. Y este es en Nueva York que yo vi, esto es una foto del Bronx con estos maravillosos muros, ahí los niños están felices jugando. Así. Y sigue Lorca. Y la multitud. Nadie puede darse cuenta exacta de lo que es una multitud neoyorquina. Es decir, lo sabía Walt Whitman, que buscaba en ella soledades. Y no es tanto, sí, pero realmente Walt Whitman hace un elogio de las multitudes. Claro, es el Nueva York eufórico del siglo XIX, moderno. Y lo sabe T.S. Eliot, que la estruja en un poema. No sé si se refiere a Wasteland, a Tierra Baldía, Sí. que él sí pudo leer tanto Walt Whitman por la traducción de León Felipe que estaba haciendo en Nueva York, precisamente, y Flores, no me acuerdo ahora del nombre, que era un puertorriqueño que hizo la Juan Flores, o es el hijo Juan Flores, la traducción de Eliot de Wasteland. Esas influencias se han estudiado bastante, lo sabe. Eliot que la estruja en un poema como un limón para sacar de ella ratas heridas, sombreros mojados y sombras fluviales. Pero si a esto se une que esa multitud está borracha, tendremos uno de los espectáculos vitales más intensos que se pueden contemplar. Yo no sé qué entiende por intenso, si es bueno o malo. Coney Island es una gran feria a la cual los domingos de verano acuden más de 1 millón de criaturas. La soledad de los poemas que hice de la multitud. Es interesante el contraste ese entre soledad y multitud. Y ya José Martí en el siglo XIX ya hace un gran texto sobre Coney Island y se convierte en un tema
muy típico de... Y esta es la imagen exacta que pudo ver Lorca de Coney Island, que es un lugar de feria, pero una playa magnífica, donde yo ya iba cuando eran unas ruinas maravillosas, pero había unos bares irlandeses muy interesantes todavía. Esto ya no había multitudes ni nada. Dice Lorca. Después, otra vez, el ritmo frenético de Nueva York. Después quiere decir cuando ha venido del campo, ha estado 2 veces fuera, pero ya no me sorprende, conozco, perdón, el mecanismo de las calles. Hablo con la gente. No sé en qué idioma hablaría, porque supongo que hablaría con los latinos. Penetro un poco más en la vida social y la denuncio. Y vuelve a la denuncia. Y la denuncio porque vengo del campo, y eso sí es muy importante, por qué le impresionó tanto a Juan Ramón Jiménez como a Lorca, ¿no? Luego ya Pepe Hierro, José Hierro ya conocía Nueva York y conocía el mundo, porque vengo del campo, y eso y es fundamental. Y creo que lo más importante no es el hombre. Esta es una foto también de esos años, de las multitudes. Y finalmente voy a acabar con el libro de José Luis, que acaba de hacer, porque una de las cosas que hacía Lorca además era dibujar. Y en el periodo de Nueva York fue muy fructífero, y José Luis ha publicado un libro maravilloso que sabe, yo digo, que sabe mucho más de Nueva York, de Poeta de Nueva York y de todo lo que pasó Lorca allí. Pero este aspecto de los dibujos a mí me parece muy importante, y uno de los dibujos fundamentales para terminar, no terminar, hay algo todavía después. Esto es que lo he recortado un poquito, que es donde vemos la impresión que Lorca le daba de Nueva York, se ve ahí rodeado de edificios, y bueno, José Luis da muchas explicaciones simbólicas, es muy freudiano, porque sí, yo soy menos freudiano, soy más lacaniano y más post-Lacan y post-Freud, pero lo comprendo y lo admiro lo que ha hecho. Y con esto vamos a terminar. Que es impresionante el final de la charla de Lorca. Para mí, como dice ahora, flipé cuando yo leí esto. El cielo ha triunfado del rascacielo, pero ahora la arquitectura de Nueva York se me aparece como algo prodigioso. Fíjense la diferencia entre lo que vimos antes y lo de Lorca, lo que decía Lorca y lo que dice ahora. Algo que, descartada la intención, llega a conmover, se pone romántico, como un espectáculo natural de montaña o desierto. O sea, él vuelve a su etos romántico, ¿no? A mirar los edificios. El Chrysler Building se defiende del sol con un enorme pico de plata, y puentes, barcos, ferrocarriles y hombres los veo encadenados y sordos. Vuelve a la crítica, pero sigue emocionado, encadenados por un sistema económico cruel al que pronto habrá que cortar el cuello. Y viene esa retórica un poco de esa época marxista, y sordos por sobra de disciplina y falta de la imprescindible dosis de locura. Y aquí de locura por él quiere decir en el sentido estético de la locura, ¿no? Del surrealismo. O sea, como todo el mundo sabe, Poeta de Nueva York no es un poema, no es un libro surrealista, sino una mezcla de expresionismo y de surrealismo, ¿no? Porque hay una crítica social que no es típica del surrealismo para nada, ¿no? Y final esto, que es apoteósico: de todos modos me separaba de Nueva York con sentimiento y con admiración profunda. Dejaba muchos amigos y había recibido la experiencia más útil de mi vida. Y ahí ya, pues claro, de repente uno mira hacia atrás y dice, pues qué maravilla, por mucho que sufriera Lorca, que esta experiencia fue la experiencia más importante de su vida y nos dejó el libro más importante del siglo XX, Poeta en Nueva York. Muchas gracias.
tú que eres el maestro Sí, de... bueno, nada, pues agradecerte esta maravillosa conferencia, bueno, charla tan sentida y tan humana, vamos, que yo creo que nos ha encantado a todos y a todas aquí. Y bueno, sí, yo creo que si queréis hacer alguna pregunta, no sé, ¿podemos hacerla todavía, Antonio? Sí, pero sí. Vale, pues adelante. Pregunta o comentario, Comentario, tipo crítica o lo que curiosidad. quieras. Pues yo quería comentarte que Un algo momentito, que escribiste al principio. Ah, perdona. que- Pero bueno, aparte de Poeta en Nueva York y de toda la charla que has dado, que me ha parecido entrañable y muy bonita, me ha gustado mucho lo que has dicho de La Mancha al principio, porque me pasa cuando subo de Despeñaperros para arriba, como yo ahora tengo dos tierras, y siempre veo que el cielo se junta con la tierra. Luego, todo lo demás, pues para mí súper interesante. Me llama la atención también lo que dices de José Luis, que es muy freudiano, y tú más lacaniano y ya muchísimo más, que yo por ahí me pierdo. Porque en Lacan, yo siempre, lo poco que he leído de él, digo, pues es como el Freud, solo que lo llama a la cosa de otra manera. Sí. Pero bueno, solamente hacer este comentario. Sí, Lacan tiene una frase que dice, si pusiéramos en el lugar de lo que no queremos lo que queremos, a mí no es que yo sea lacaniano para nada, pero en mi época sí, en la época que yo hice mi tesis doctoral ya era post-Freud y entonces Lacan era, estoy hablando de los años 80 en Nueva York, yo hice el doctorado en la Universidad de Nueva York, la privada, esto con una beca y trabajando en una librería. Esto, y Lacan era, y yo no entendía Lacan para nada, sinceramente, pero sí me interesaba la crítica que hacía de Freud, ¿no? Esto, eh, pero bueno, yo creo que las interpretaciones, ahora seguro que saldrán nuevos críticos que harán, que es la maravilla del Poeta en Nueva York en este sentido, es que no, aquí no hemos reducido a lo que tiene que ver con la ciudad, pero luego está todo la cuestión de la naturaleza, o sea, viajes fuera de Nueva York, el mundo de los insectos que aparecen en todos los poemas, o sea, hay una bueno, es que lo bueno de un libro como Poeta en Nueva York es que son obras abiertas al tiempo y por eso es un clásico, ¿no? Porque los libros que se cierran, vamos a decir, y que ya no hay posibilidad de ir más allá, que no están abiertos a otras interpretaciones, se quedan a veces estancados. Sin embargo, el caso del Poeta en Nueva York tiene eso, que generación tras generación aparecen nuevos lectores que dan nuevas interpretaciones. Es como una obra abierta, como diría Humberto Eco, ¿no? O sea, y yo creo que eso es una de del interés que tiene Poeta de Nueva York. Hay otros libros muy importantes que no tienen esas rendijas, esas grietas, ¿no? Donde pueden entrar las interpretaciones nuevas. Por eso yo creo que Poeta de Nueva York va a sobrevivir mucho tiempo. Es un clásico en ese sentido, en que es un libro abierto, ¿no? Christopher Morley, que es uno de los grandes lorquistas, bueno, quizá el más grande, uno de los más grandes actuales, él mismo ha dicho que Poeta en Nueva York, o sea, no hay ni siquiera ningún norteamericano neoyorquino ha escrito un libro tan bueno y tan actual como Poeta en Nueva York, o sea, lo dice un neoyorquino, ¿no? Bueno, pero vosotros preguntáis. Pero además yo creo que es que la crítica social que tiene y las metáforas con la naturaleza de las que tú has hablado, que de verdad que su obra está llena de metáforas visuales, es que yo creo que es un tema totalmente actual. Sí, bueno, la cuestión visionaria, apocalíptica, bueno, José Luis lo ha estudiado mucho. Sí, sí, el Nueva York puede ser nuestro
todo lo del cambio climático, todas estas cuestiones, pues te digo que estoy seguro que la ecocrítica, ahora hay una rama de ecocrítica que se dedica especialmente a acercarse a la literatura desde el punto de vista ecológico, tiene un campo abierto ahí enorme en el caso de Poeta en Nueva York, ¿no? ¿Una pregunta más? Sí. Nina. Dionisio, José Luis, enhorabuena. Dionisio, por tu trayectoria no solo literaria, sino también vital, ¿no? Por lo que nos has contado. Y te quería preguntar acerca de eso. Fíjate, en ese último párrafo que has dejado de Federico, y con todo lo que nos has puesto anteriormente, que me parece un ordenamiento interesantísimo, has traído de su propio discurso, ¿no? Desde que llega hasta que se va de Nueva York. Parece que hay una evolución muy interesante del poeta. Primero tiene ese impacto en que, bueno, todo es un choque cultural, ¿no? Luego hay un cierto rechazo, una crítica social y parece que se va con esa admiración profunda. Yo te quería preguntar a ti, como poeta también, aunque no eras poeta antes de llegar, pero has sido poeta allí, ¿cuál ha sido tu evolución en ese contacto con la ciudad de Nueva York? Desde que llegaste, el tiempo que lo has vivido y cuando te has vuelto a tu tierra, a La Mancha. Sí, bueno, yo la verdad es que siempre estuve enamorado de Nueva York, o sea, en los 60 Nueva York era, para lo que vivía yo en Francia, es muy diferente la experiencia. La evolución, he evolucionado con Nueva York, realmente, o sea, en ese sentido, es la gran diferencia, son 30 y tantos años, ¿no? Entonces, para mí yo tengo, me diría Martí, dos patrias tengo yo, Nueva York y La Mancha. Es ahí siempre las he tenido. O sea, realmente no tengo nostalgia de Nueva York, igual que cuando estaba en Nueva York no tenía nostalgia de La Mancha, iba y venía. De ahí lo que le contaba de el aquí y el allí, que me armaba unos líos cuando escribía, que no sabía nunca de dónde escribir. O sea, en ese sentido era una experiencia muy diferente. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues para mí el 11 de septiembre me marcó mucho, eso sí. El ataque terrorista de Nueva York me marcó enormemente porque vi la vulnerabilidad de Occidente, vi la vulnerabilidad del imperio americano eh, y vi la ignorancia nuestra del mundo árabe y del mundo islámico. Y es la pregunta que se hacían todos los americanos, y me la hice yo también. ¿Por qué nos odian tanto? Es lo primero que se preguntaban los americanos. Los islamistas, y no hay que generalizar. Y luego, en el caso mío como español, yo me hice otra pregunta. ¿Por qué ignoro yo tanto del pasado árabe de España? Y así ocurrió, que cuando volví ya a instalarme en mi pueblo, unos años después, en 2010, empecé a estudiar árabe y sobre todo me impuse a alejarme de la cultura euroamericana por un tiempo, para volver como he vuelto, por supuesto. Y me interesé mucho en todo el mundo árabe, y no solo árabe, islámico también, porque llegué a ir a Irán y todo esto. Y para mí si hubo una evolución, o sea, Nueva York está en mi corazón para siempre, vaya, es parte de mí. Y nunca se me ocurriría decir nada como decía Lorca, hay que cortarle el cuello, ni nada por el estilo, en absoluto. Pero sí me vino bien venir a Europa de nuevo e interesarme por sobre todo el mundo árabe del arco mediterráneo. Me parece increíble la desconexión que hay con Europa, con el arco europeo, vamos a decir, ¿no? O sea que si ha habido una evolución, ha habido hacia eso, hacia abrirme a un mundo que para mí vergüenza era desconocido como español, que era el mundo árabe. Y bueno, pues esa sería la evolución.
y ahora ya tengo mezclado el mundo árabe, el mundo occidental, ahora ya un pupurrí total. Tomás. Yo creo. Carmen quería hacer algo. Bueno, felicidades por José Luis por organizar esta charla tan interesante y a Dionisio por presentárnosla de una manera tan dinámica, ¿no? Mi pregunta era, pues que, bueno, en tu experiencia, lo que yo conozco, lo que sé de tu experiencia en Nueva York, hay una inmersión profunda de tu vida en la vida cotidiana del lugar, ¿no? En la vida nocturna, con la gente de la calle, con los vagabundos, ¿no? Esto te ha llevado quizás a una crítica social, o quizás, vamos a ver, si no me equivoco, el sentido crítico ya estaba dentro de ti, pero la pregunta es, ¿esa crítica social de Lorca pasa también por esa experiencia vital con personas de la calle, con personas vulnerables? Bueno, yo en el caso de Lorca, sí, claro, está en Harlem, pero vaya, él venía de una España muy criticable. O sea, tampoco vamos a decir que Lorca venía del paraíso español. O sea, estamos hablando de los años 30, donde la pobreza era tremenda, el analfabetismo tremendo, la injusticia tremenda. Que Lorca no escribiera un poeta en Madrid, podía haberlo escrito igual que poeta en Nueva York. O sea que, claro, está el elemento negro, el afroamericano, que es muy diferenciador de lo que podía haber en Europa. En España él se compromete también con la clase trabajadora y la clase pobre. Lo que pasa es que no escribe un libro, o sea, él hace cosas en España, como la barraca y como todo eso. Entonces, en Nueva York él, pues claro, se siente como que tiene que criticar porque ve que lo que ve en Nueva York es que es la semilla de lo que puede pasar, sobre todo en la economía, en todo el mundo después, ¿no? Y tenía la razón, por eso Wall Street le impresiona tanto, ¿no? Eh, pero eso, como digo, Lorca sí saldría a la calle, pero a la vez estaba viviendo en un ambiente privilegiado, o sea, estaba con la élite de Nueva York. Vamos a no engañarnos, ¿no? O sea, estaba en la Universidad de Columbia, que es la ciudad más importante. No obstante, cuando escribe, por ejemplo, no hay poemas de elogio a Nueva York. Está este final maravilloso, que te hace repensar todo poeta en Nueva York. Porque el mismo Juan Ramón sí hay poemas de elogio a Nueva York, ¿no? Y José Hierro también. Pero él, por las razones que fuera, que son muchas, yo sé que hay muchas razones amorosas, personales, o sea, creo que lo que le afecta mucho es que llega a Nueva York, como todo el mundo sabe, con una ruptura con su amante, llega amargado, además, no creo que le interesaba tanto ir a Nueva York, lo que interesaba es alejarse casi de España, ¿no? Entonces, claro, eh, la escritura en poesía y en la crítica también influye mucho tu estado de espíritu, tu estado emocional, ¿no? Si, Juan Ramón Jiménez no solo escribe diario de poeta, diario de poeta recién casado, es un libro alegre en el fondo, o sea, aunque no deja de criticar, pero de una forma muy bonita, ¿no? Pero, por ejemplo, Juan Ramón tiene un poema maravilloso, que es Espacio, un poema que es en prosa, el segundo canto, es sobre Nueva York y es sobre el amor, todo sobre el amor. O sea que el estado, como digo, emocional de cada poeta influye mucho en la visión que tenemos por delante, del objeto que tenemos por delante, en este caso una ciudad y todo eso, ¿no? Y varía, pero ya digo, comparando la conferencia con los poemas, te das cuenta que ha sido un aprendizaje importantísimo para él, doloroso quizás, pero a la larga ha sacado
algo maravilloso. Y además, gracias a este libro, Lorca se inscribe, se instala en la poesía contemporánea, cuando hasta ese momento, y de ahí vino uno de los problemas que traía él en su corazoncito, es que Dalí y Buñuel lo habían criticado mucho por su obra anterior y sobre todo por una obra de teatro, porque lo veían como folclórico, y lo habían dicho sencillamente que era una mierda, o sea, así, porque lo veían como eso, pintoresco, y de repente dice, sí, pues ahora veréis lo que yo soy capaz de hacer. E hizo esto, ¿no? Y el estado mental de él era doble, o sea, de una ruptura amorosa y a la vez una rabia tremenda de que sus dos mejores amigos lo habían criticado, ¿no? O sea que gracias a eso tenemos esta maravilla de Poeta en Nueva York, una obra de teatro, El Público, Viaje a la Luna, el Viaje a guión, la Luna, el y así guión que pasen 5 que, años. bueno, que se han hecho muchas versiones, o sea, el viaje, la película esta que nos llevó a filmar, y luego el lenguaje de Lorca es que ya antes, y José Luis lo sabe muy bien, él había sido bastante surrealista en algunos textos suyos. No es que descubre el surrealismo en Nueva York, pero el choque es tan profundo y tan fuerte que escribe este maravilloso libro, ¿no? O sea que el estado emocional nos afecta a todos como escritores y como lectores. Es lo mismo, es la misma experiencia. No está en un estado escrito y lee un libro y... Una última pregunta. Que ya. Bueno, Tomás. digo yo, para despedirnos, gracias por haber venido y por tu fantástica exposición que has hecho. Y la pregunta es, ¿qué sentiste tú cuando llegaste a Nueva York y te viste el paseo, la vuelta de paseo que hizo Lorca? Pues la tuya, ¿cuál fue? Mira, cuando llegué a Nueva York me llevaron a vivir allá arriba, a Manhattan, debajo del Washington Bridge, que es una maravilla de puente. Y yo me sentí como desbordado por la grandiosidad de la ciudad. O sea, yo conocía París, por supuesto, y todo eso, ¿no? Pero claro, como persona, yo tenía 20 años, estaba entusiasmado. O sea, yo estaba entusiasmado día y noche con Nueva York. Y lo estuve. Y no me arrepiento para nada. O sea que, pasa que ahora ya cuando vuelvo a Nueva York, pues, yo qué sé, ya no es un reto. Pero vaya, para mí fue de entusiasmo total. Yo quiero... Bueno, sí. Yo, bueno, quería, ya que son las últimas intervenciones, a mí sí que es verdad que quiero y creo que en nombre de la facultad, de nuestro decano, del director de la cátedra, en mi nombre propio, por supuesto, darte las gracias. Creo que es un lujo el poder contar con tu intervención, con tenerte aquí en Granada y por supuesto también presentado por José Luis, donde pone no solamente su gran conocimiento e intelectualidad, sino su gran corazón. Pero a mí sí me gustaría pedirte un favor, que no sé si es posible, pero tú que eres un gran poeta, ¿por qué no cerramos esta conferencia magnífica recitándonos uno de tus poemas? A mí me gustaría, porque creo que es una gran oportunidad que tenemos, y a mí me gustaría, oírme sin escuchar en tu voz estas palabras magníficas. Yo, de hecho, hoy he tenido la oportunidad de tener un libro en sus manos y empezar a iniciarme en su lectura. Empecé y no podía parar. Entonces, ciertamente me conmovió. Pero la verdad es que un poema cortito, porque yo sé que no sé, la verdad es que aquí tengo a Héctor Hernández, que fue Montecino, quien fue quien hizo la antología, que es un profesor y gran poeta chileno. No, la verdad es que, bueno, voy a leer algo, que es un epitafio, ¿no? Un epitafio. O sea,
de Fin de las razas felices, porque es cortito. Epitafio, pero no se lo tomen en serio porque yo después de esto escribí mucho más. Pero bueno, yo creo que es un poema que está bien, porque es más cercano a la verdad. Epitafio. La poesía ha posado su vuelo y se dispone a morir. Pájaro de plumas congeladas y alas de hielo, su canto es circular y se enreda alrededor del cuello como la soga del ahorcado. De una sola muerte, poesía y poeta están colgados del árbol cuyas ramas se enhebran en el cielo. Ojo de aguja, la nada deja pasar el hilo de sangre del poeta muerto, de la poesía muerta. El poeta no carece de gestos ridículos. Quizás sea en lo ridículo donde se exprese mejor su verdadera condición de artista. Ya no transmite las estrellas del cielo al papel, del papel a los ojos de la mente. El poeta es definitivamente ridículo. No en vano está sentado en la puerta esperando que entierren la poesía, cuando en verdad es él el muerto, pobre poeta. Ahí, como lo ven, colgado de su cuerda, enroscado por la poesía, palpó el vacío y creyó sentir allí el corazón de su escritura. La suprema ficción, se decía inocentemente. Su inocencia le costó la vida. Quiso escribir para alojarse en una eternidad inexistente. ¿Quién le recordará dentro de 2500 años? Pero el poeta también se reía de la eternidad. Decía que una cosa bella era algo eterno y entonces escribía un poema, un epitafio a la fealdad del mundo. Pobre poeta, no sabía que la ficción suprema era esta tarde, este grupo de ojos indiferentes que se ríen de él en su ridículo papel de ahorcado, con su soga hecha de palabras. No sabía que la suprema ficción no estaba en la escritura, sino fuera de ella, fuera del tiempo. Y el poeta le quitó las máscaras al tiempo y descubrió que detrás de la última máscara no había rostro ni ojos con que mirar. Detrás de cada poema amenaza una tachadura, un silencio amenaza detrás de cada poeta, un largo olvido detrás de cada amor, detrás de cada día una luna preñada de temores, un sol cargado de castigos detrás de cada noche, una violación, un crimen detrás de la inocencia, un jardinero detrás de cada rosa. Detrás de este poema está escondido el cuchillo que rajará tu cuello, lector de ojos abiertos, para que de ti brote caliente la tinta de este epitafio. Muchas gracias. No se lo tomen en serio, los quiero mucho. Vale, pues muchas gracias, Luis. Gracias.